Hola a todos y todas, hoy quisiera compartirles algunos argumentos críticos hacia la lectura del Evangelio de Juan de James Sunstein, espero haberlo pronunciado bien. Y bueno, estos son mis argumentos a favor. Debo decir que esta lectura me gustó mucho, ya que el análisis que le da el autor al Evangelio de Juan es sumamente profundo. Hay muchos aspectos en los que me sentía un poquito perdida, porque no estoy acostumbrada a leer algo tan académico o con términos tan técnicos. Sin embargo, lo disfruté mucho porque el Evangelio de Juan es mi evangelio favorito y me encantó mucho cómo el autor manejó todo ese análisis. Así que aquí va el primer argumento. Y es que el primer argumento en el que estoy de acuerdo es que el Evangelio de Juan posee una unidad literaria y teológica más profunda de lo que parece, y así el autor lo enfatiza. Porque uno de los primeros aportes del texto es la defensa de que, a pesar de la complejidad, el Evangelio de Juan tiene una unidad interna sólida, tanto en su forma como en su fondo. James Sunstein reconoce que muchos comentaristas han dividido el texto en unidades diversas y que incluso hay desacuerdos sobre cómo se organizan los capítulos. Sin embargo, él propone que detrás de estas apariciones de desorden existe un orden literario y teológico intencionado y obviamente muy profundo. Por ejemplo, el autor resalta que ciertos elementos literarios como el procedimiento de la inclusión, es decir, la repetición de temas o palabras al inicio y al final de un pasaje, ayudan a delimitar unidades textuales. Sin embargo, advierte que, obvio, que en Juan esto debe manejarse con mucho más cuidado, ya que su vocabulario es reducido y por tanto muy repetitivo. Y eso me pareció súper interesante, que no lo había notado antes. Por eso sugiere prestar más atención, no solo al estilo, sino también al contenido temático, como en el caso de la gloria de Jesús, que une diversos pasajes del capítulo 1 al 2. Y esto lo lleva a proponer que los relatos sobre Juan el Bautista, los primeros discípulos y las bodas de Canaán forman un bloque literario coherente, al que él lo llama como un prólogo histórico. Y esta sección muestra cómo la identidad de Jesús se ve revelando progresivamente, culminando en el primer signo de su gloria. Y este tipo de análisis yo creo que ayuda a rescatar el diseño narrativo y teológico del texto y no reducirlo a simplemente un conjunto de episodios aislados. Se ve que en el Evangelio de Juan es tan profundo porque todo eso lo reúne en uno solo y le da muchísima importancia. El argumento número 2 es: el método sincrónico permite comprender mejor el texto en su forma final. Y esta palabra sincrónico me parece muy interesante y a la vez un poquito confuso, y lo voy a explicar. Es una defensa del método sincrónico, es decir, es un análisis que se centra en el texto tal como ha llegado hasta nosotros, sin preocuparse por reconstruir sus posibles etapas de redacción o fuentes. Entonces, Sunstein admite que hay múltiples formas de dividir y organizar el Evangelio y en cada intérprete aplica sus propios criterios. Pero esta variedad, en lugar de ser una debilidad, demuestra que el Evangelio de Juan es profundamente uno, ya que su riqueza admite diversas interpretaciones legítimas. Lo importante es que estas divisiones no se impongan desde afuera, sino que respeten las pistas que el propio texto ofrece. Además, el método sincrónico da lugar a una lectura que no depende exclusivamente del conocimiento técnico, sino que busca responder a la intención del texto. ¿Y cuál es esta intención? Producir fe en el lector. Y me encanta cómo enfatiza esta parte de la fe. Por eso Sunstein se muestra escéptico de las divisiones impuestas por criterios externos y apuesta por una lectura que combine las señales literarias, como la repetición de las palabras clave, las transiciones temáticas o las menciones geográficas, con una cierta sensibilidad. Y en mi opinión, esto permite de alguna manera que estas escenas estén conectadas
temáticamente como todo en una sola escena. Por ejemplo, la mención de Caná y el segundo signo más adelante que está en Juan 4 conecta capítulos distantes y muestra como una construcción interna que no solo se percibe si se lee el texto como una totalidad, ¿verdad? Ahora, el argumento número 3 es leer el Evangelio de Juan desde una experiencia existencial y transformadora. Una de las mayores propuestas de Sunstein es que entiende la lectura del Evangelio de Juan no como un ejercicio puramente académico, sino como una experiencia espiritual. Para él, el lector no solo es un espectador pasivo, sino que es alguien llamado a interactuar con el texto y a dejarse afectar por su mensaje. Y me pareció muy bonito, muy chévere, porque al inicio se me hizo muy complicado leer y pensé que solo se iba a tratar algo académico y en términos un poquito complicados, pero a medida que uno va leyendo y leyendo obviamente todo el contexto histórico, literario, entiendes que te lleva a comprender y a valorar más este evangelio, ¿sabes? Y porque el evangelio, según Juan, fue escrito de esa manera, no solo para informar, a diferencia de los evangelios sinópticos, sino para transformar. Y por eso es de mis favoritos. El mismo texto dice que fue escrito para que crean que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengan vida en su nombre. Eso está en Juan 20:31. Y esta finalidad evangelizadora implica que la lectura tiene un efecto y un impacto. Por eso Sunstein insiste en que el lector debe entrar en diálogo con el texto, reconocer su estructura, pero también de dejarse desafiar por su mensaje. En este sentido, él valora también el aporte de los padres de la Iglesia, que no temieron aplicar el texto a su contexto vital, aunque advierte contra el exceso de alegorías. Su propuesta es equilibrada, destaca lo mejor de la tradición. Así muestra el Evangelio no solo un mensaje profundo, sino también una capacidad continua de generar sentido en diferentes contextos, incluido el nuestro actualmente. En conclusión, James Sunstein, el autor, nos ofrece una propuesta de lectura del Evangelio de Juan que es a la vez espiritual. Nos invita a descubrir la unidad interna del texto, a leer con atención a su forma final y a dejarnos transformar por su mensaje. Y esta lectura no solo enriquece nuestro conocimiento, yo lo veo que nos sitúa en el centro de una historia viva, de hablarnos primeramente sobre su autor, que posiblemente sí fue Juan, el discípulo, porque es alguien que compartió con Jesús, es alguien que vio esa transformación desde adentro de su corazón, desde su propio testimonio, y creer que Jesús sigue revelándose como el Hijo que da vida. Leer a Juan es leer esto, es leer la sensibilidad de su palabra, de su evangelio, y significa nacer de nuevo. Muchas gracias por la atención.